los conflictos, las batallas entre dioses, nos acerca a otra hipótesis, que por ahí tiende a pensar de que quizás la mayor parte de la influencia vino del lado del norte, del lado más cananeo. Hay una ciudad que está bastante al norte de la costa del Levante, ¿no? Estamos hablando de la costa de Siria, lo que hoy es Siria, el sitio, la antigua ciudad de Ugarit, el sitio arqueológico de Ras Shamra, donde se encontraron, bueno, cientos, miles de tablillas cuneiformes en distintas lenguas, incluso la lengua nativa de Ugarit, una lengua cananea. Hay un montón de información. Esto estamos hablando de algunos siglos previos, ¿no es cierto?, lo que veníamos conversando, siglo XIV, siglo XIII antes de Cristo, ¿no es cierto?, antes del periodo del antiguo Israel. Y hay un montón de información acerca de este dios, este dios Baal que aparece, ¿no es cierto?, también en los textos bíblicos. Y claro, bueno, quizás la influencia, o sea, más allá del nombre Yahvé y estos vínculos evidentes con el sur, pero quizás la influencia más fuerte en términos de cultura, de tradición y religiosidad, por ahí terminó siendo del norte, y no tanto del sur. Es verdad, algunos textos bíblicos, tanto de la versión canónica, que hoy conocemos como, bueno, los textos de Qumran y compañía, dan a entender que en algún momento el jefe del panteón cananeo, él, bajo su nombre Elión, claro, distribuyó los pueblos en distintas regiones y cada uno con su dios. Incluso en los propios textos ugaríticos esta misma idea prevalece. Hay incluso un fragmento, yo lo estuve buscando, voy a tener que buscar mejor, en otro momento, digamos, lo recojo, donde esto lo cita un semitólogo italiano, Giovanni Garbini, que hay hay un ciclo mitológico en Ugarit, el ciclo de Baal, con el cual, bueno, Baal, luego de derrotar a una serie de enemigos como el desierto, la muerte, el mar, logra convertirse, ¿no?, vamos a decir así, en el rey de los dioses. Él queda como el dios creador, el dios padre, el dios anciano, pero quien lleva adelante, digamos, el poder político, la soberanía, el ejercicio de la realeza, el poder ejecutivo, diríamos, es Baal, luego de esta serie de enfrentamientos mitológicos. Pero en una parte, Giovanni Garbini al menos lee, que es uno de los semitistas italianos más importantes, ¿no?, el nombre de mi hijo es Yahvé, o en realidad es una abreviatura, Yahu. Así que esta lectura de la mitología ugarítica, más lo que dice los textos bíblicos y sobre todo estas versiones no canónicas, nos llevan a pensar que quizás era una visión compartida por los pueblos de estos lugares, que los distintos dioses de cada uno de los pueblos eran hijos de él. También tenemos otros mitos y relatos, claro, que nos cuentan él es el dios padre. Hay mitos de la virilidad del dios él, bueno, tiene a su esposa que es Asherá, pero bueno, también procrea con otras divinidades. Y se habla, creo que de 70 hijos que llegan a tener, sobre todo Asherá. Incluso, hay muchos temas, no se abre un montón de temas. A pesar de tener tantos hijos, Asherá aparece como una figura virgen en algunos textos. Es una cuestión para seguir investigando. Pero, repito, comparando lo que dice la mitología ugarítica con lo que dicen los textos bíblicos y los textos no canónicos, quizás, digamos, estaba esta noción compartida de que, bueno, todos estos dioses eran hijos de él. Después vemos lo que veníamos conversando, es decir, hay un proceso mediante el cual Yahvé, que era tenido como hijo de él, pasa él mismo, ¿no es cierto?, a convertirse en él, y él ser el padre, ya no de los dioses, pero sí de las criaturas, ¿no?, y del mundo. Hay muchas referencias al dios El y otros nombres del dios El, bueno, como el Elión, el Shaddai, sobre todo en el texto de Génesis, ¿no?, que parece recoger memorias que datan justamente de una época muy antigua, posiblemente de la época ugarítica. Y así que
Parece haber sido dos personalidades distintas, por un lado él, por otro lado Yahvé. Pero en algún momento ambas se fusionan y bueno, el nombre él pasa a estar subordinado al de Yahvé, aunque se lo sigue reteniendo, ¿no es cierto? Pero en el texto bíblico no aparecen, primero, bueno, no aparecen como dos dioses distintos, por eso que no aparecen como enemigos. Esto es muy distinto con Baal, ¿no? Que según la mitología ugarítica sería un hermano de Yahvé. Baal sí era un enemigo, era un contrincante. Tenemos el famoso episodio, no me acuerdo si había sido Elías o Eliseo, ¿no? La lucha entre los profetas para demostrar, bueno, cuál era el Dios más poderoso. Termina siendo Yahvé, ¿no es cierto?, que derrota a los profetas de Baal. Pero bueno, más allá de este triunfo, ¿no es cierto?, de Yahvé o de los profetas de Yahvé por sobre Baal y los profetas de Baal, se reconoce, ¿no?, al otro dios o a los otros dioses como contrincantes, contra los cuales se puede pelear y se puede demostrar quién gana. Pero claro, en determinado momento de la historia, ese Baal, que era considerado, bueno, un dios rival, pasa a ser, digamos, una entidad falsa, irreal, ¿no es cierto? Se degrada, ¿no es cierto?, su lugar. Entonces, de pasar a haber sido un dios hermano contra el cual uno peleaba, así como Baal peleaba en su momento con otros dioses hermanos, después pasa a ser, no, o sea, decae, ya deja de ser un dios, pasa a ser un dios falso, y eso tiene que ver con, bueno, este proceso que conduce hacia el monoteísmo, donde el dios Yahvé, bueno, concentra los atributos. Y muchos de los atributos del dios Baal, que era, bueno, el dios de la guerra, el dios de la tormenta, también termina, digamos, quedando bajo el dominio del dios Yahvé. Entonces, bueno, repasando un poquito, parecen haber sido tres personalidades distintas: él, Baal y Yahvé. Yahvé y él no parecen haber sido enemigos. Yahvé y él parecen ser el mismo Dios, conocido como Yahvé ahora, ¿no es cierto?, en la mayor parte de los textos bíblicos, más allá de que algunos fragmentos nos permiten pensarlo como hijo de él. En cambio, con Baal la relación era otra. Y el hecho de que hayan sido hermanos se explica por ahí, ¿no es cierto? Es decir, la relación que uno tiene con el padre es una relación jerárquica, vertical, de respeto, muchas veces distinta a la relación con el hermano, ¿no? ¿Cuántos reyes y reinas, hermanos y hermanas se han peleado? Bueno, lo mismo pasa en las mitologías, ¿no? Leamos la mitología nórdica, egipcia, mesopotamia. El origen del mundo, ¿no es cierto?, y la explicación de las cosas se explican por la lucha entre hermanos. Bueno, evidentemente Yahvé y Baal, ambos dioses guerreros, ¿no es cierto?, pelearon, ¿no? Y Yahvé se impuso sobre Baal. Ahora, pero una vez que se impuso, luego pasó a anularlo, incluso a Baal, como un ser similar, ¿no es cierto?, a Yahvé. Un ser degradado, de otra categoría. El verdadero Dios, el único Dios, pasó a ser Yahvé.